Bueno, hola, buenas tardes. Soy Guillem, el presidente de la Asociación Valenciana de Deportistas de Montaña, y vamos a grabar este vídeo para informar a todo el personal que necesita información, tanto nuestros adheridos, socios, como deportistas que nos están consultando a través de redes sociales, móviles y demás, ¿vale? El tema, como os podéis imaginar, las preguntas van en la dirección de cuándo podemos empezar a salir al monte, a hacer actividades, barranquismo, escalada, etcétera, ¿vale? Bueno, yo llevo ya horas analizando un documento que hemos conseguido del Ministerio de Sanidad que hace referencia a los parámetros y los plazos de la desescalada. Las conclusiones que yo he sacado, porque no es un documento concreto, no concreta demasiado, es muy generalista. Para empezar, en la primera página nos dice que este documento no es vinculante, que las fechas que puedan mostrarse no son vinculantes, que puede cambiar y que las autonomías pueden cambiarlas, etcétera, etcétera, y adaptarlas en base a la evolución de lo que es la pandemia y el virus, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que no hay nada establecido seguro, que las fases, como sabéis, duran 15 días. Si la fase 1, la fase 2 o la fase 0 no se cumplen los objetivos que el Ministerio se ha marcado en cuanto a la bajada de intensidad de la pandemia, prolongarán esa fase 15 días más. Cada fase va a durar 15 días, pero puede ser que alguna de esas fases se repita. Que en la fase 1, en vez de estar 15 días, estemos 30 días en la fase 1. Pasemos a la fase 2, estemos 15 días, o no, se complique y estemos otros 2 bloques de 15 días en la fase 2, ¿vale? Bueno, dicho esto, en cuanto a actividades al aire libre, como deporte ocio, que no estén vinculadas con la competición, ¿vale? Deportistas federados que tengan que entrenar porque están en un campeonato, futbolistas, atletas, ciclistas, etcétera, a ellos sí que hace mención, pero a los deportistas amateurs que practicamos deporte como un ocio, en nuestro tiempo libre, de manera privada y no competitiva, no hace mención en ningún momento, salvo en la fase 3, que dice deportes al aire libre. En la fase 2, fase 3. Habla en esas dos fases. Estamos hablando que la fase 2 empieza el 25 de mayo, ¿vale? Ahí se abre una ventana, pero esa ventana está por confirmar, porque necesitaríamos información más veraz para saber si podemos hacer deporte, ¿vale? Yo ahora voy a tratar de ver unos detalles que sí que son interesantes, que están en el documento, que nos dicen un poco en qué parámetros nos podremos mover, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en la fase 1, que empieza el lunes 11 de mayo, el turismo activo, que se refiere a él como turismo activo, podrá darse en grupos reducidos. Yo entiendo, viendo este documento, que diferencia el turismo activo del deporte. El turismo activo entiendo que lo están impulsando para que los guías de montaña, las empresas de turismo activo, puedan empezar a trabajar con grupos reducidos. En todo momento dice, manteniendo las distancias. Mascarilla, geles hidroalcohólicos, etc. O sea que el profesional de la montaña tendría que adaptar sus actividades para que se puedan dar en grupos reducidos, que entiendo yo que serán 4, 8 personas como máximo. Eso en la montaña es lo que entendemos por un grupo reducido, y con todas las medidas oportunas de seguridad. No habla de deporte, habla de turismo activo, es decir, una actividad mercantil llevada por un profesional y tutelada y vigilada por una empresa, ¿vale? En la fase 2, que en principio empieza el 25 de mayo, repito en principio porque puede ser que la fase 1 se alargue en vez de 15 días, 30 días, si no se cumplen los objetivos, ¿vale? En la fase 2, el 25 de mayo, nos dice que ya podemos viajar a una segunda residencia dentro de la misma provincia. A efectos de deportes de montaña, estamos ya viendo que en la fase 1 no nos dejan viajar a las segundas residencias todavía. En la fase 2, lunes 25 de mayo en adelante, podremos viajar a nuestra segunda residencia, pero sin salir de la provincia. Eso quiere decir que si yo no quiero viajar a mi segunda residencia porque no la tengo o no quiero, pero quiero hacer un barranco, una escalada, una actividad de montaña que está fuera de mi provincia, pues obviamente, y por deducción, intuyo que no podremos hacerlo, porque si alguien no puede desplazarse a su chalet en su misma provincia, yo como deportista no podré desplazarme fuera de la provincia, ¿vale? Entendemos que estas medidas están para evitar la movilidad de personas entre provincias y que los contagiados o posibles portadores del virus no nos movamos de unas provincias a otras. Así que en la fase 2, la restricción de no salir de nuestra provincia nos dice que el tema de los deportes de montaña todavía está lejos, ¿ok?
En la fase 2 sigue hablando del turismo activo y les dice que podrán llevar a grupos más numerosos, no concreta, siguiendo las medidas de seguridad, grupos más numerosos. Pero ya, repito otra vez, turismo activo entendemos que es un turismo profesional, ¿vale? No actividades privadas y libres que hacemos como amateurs o como practicantes de los deportes de montaña que se pueden practicar en masa, ¿vale? En la fase 2, ahí se abre la ventana que hace mención a actividades al aire libre, pero, insisto, 2 metros, limitación, mascarilla y no salir de la provincia. Y a la vez también dice en la fase 2 que las personas que viajen en un mismo vehículo deberán de ser personas que convivan juntos. O sea, yo con mi pareja y mi hijo me quiero ir a caminar a la montaña, a lo mejor podría ir a caminar a la montaña. ¿Por qué? Porque voy con mi mujer y con mi hijo que vivimos en la misma casa. Pero juntarnos amigos o amigas, compartir vehículos para ir a hacer un barranco, tampoco estaríamos cumpliendo esa norma, porque estamos yendo personas que no vivimos en la misma casa en un mismo vehículo. ¿Podríamos ir cada uno en su coche a hacer un barranco o una escalada o una vía ferrata y juntarnos en el parking para hacer la actividad? Podríamos usar esa fisura para hacerlo, ¿vale? Pero en todo momento estaríamos usando fisuras digamos, dentro de la normativa para intentar poner nuestras actividades de montaña de una manera, digamos, consentida. Pero no está escrito en el documento. Solo en la fase 3, solo una vez superada la fase 3, nos dice este documento que podremos viajar fuera de las provincias, ¿vale? Y aquí ya también se habla de que se autoriza la caza deportiva y la pesca. Se habla de que los grupos personales podrán ser más numerosos y que el contacto social es libre. Quiere decir que unas personas, unos ciudadanos, podremos contactar socialmente con quienes queramos, con nuestros familiares o con nuestros amigos, siempre con la mascarilla y con la distancia, siempre. Bueno, después de decir todo esto, yo como presidente de ABEM llego a la siguiente conclusión. Los deportes de montaña que nosotros practicamos y solemos practicar tienen difícil cabida en esta desescalada, ¿vale? Tienen difícil cabida. El sentido común y la responsabilidad a mí me dice que nos deberíamos de esperar para hacer actividades privadas de montaña, barrancos, ferratas, etc. Que decir que también incurrimos en la posibilidad de que haya un rescate, que se requiera a la Guardia Civil o las fuerzas del Estado que tal vez estén ocupadas en otras cosas, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, también nos tenemos que imaginar el efecto que podría tener en ciertas zonas de escalada, ciertos barrancos o ciertas vías ferratas cercanas a las capitales de provincia, que puede haber una masificación de personas. Igual que pasó en los parques el domingo pasado, pues puede ser que los primeros días que nos dejen salir y que coincida el fin de semana, pues se masifiquen esas zonas. Entonces, si nos precipitamos y encima vamos a las zonas más clásicas y más comunes, puede ser que en el parking del barranco de Otonel, por ejemplo, que todos conocéis, se junte muchísima gente, muchísimos vehículos, y que la Guardia Civil o la policía detecte esa masificación y saquen a todo el mundo de allí, o prohíban hacer barranquismo expresamente hasta dentro de 2 meses, etcétera, etcétera. O que nos puedan sancionar, ¿vale? Entonces, eso es lo que a mí me dice el sentido común. Evitar salir antes de tiempo. Yo, ya que nos abre la posibilidad de hacer actividades al aire libre en la fase 2 o fase 3, yo empezaría con mis familia cercana, con mis amigos cercanos, 1, 2, 3 personas, puedes quedar en algún lugar y salir a caminar, a dar un paseo. Veremos cómo están los parajes naturales, veremos cómo está la masificación, veremos los controles de policía que nos paren, qué preguntas nos hacen, veremos un poco el sentido común que nos está diciendo. Pero yo probaría primero a final de la desescalada, viendo un poco la evolución de todo, empezar a tener contacto con el medio natural a través del senderismo, de pequeños paseos y con nuestros familiares directos o directamente con la gente que nosotros convivimos. Eso es lo que nos dice el sentido común. Yo no voy a recomendar otra cosa, como presidente de ABEM no puedo recomendar otra cosa porque es lo que nos dice el documento, lo que a mí me dice como deportistas de montaña el sentido común. Espero haber resuelto las dudas o por lo menos haberos dado una pequeña orientación. El mensaje final con el que me quiero quedar es que tenemos que tener paciencia, llevamos ya mucho tiempo sin hacer actividades de montaña, nosotros todos estamos ansiando salir a la montaña, pero creo que podemos esperar un poco más y tal vez llegar hasta el mes de junio sin hacer actividades
de montaña al uso como las que nosotros estamos acostumbrados. Evitar las masificaciones y evitar situaciones que puedan derivar en situaciones peores todavía, como prohibiciones o conflictos, etc. Otra cosa que quiero puntualizar antes de terminar es que la desescalada es una orden del ministerio, que luego las autonomías van a adaptar, y que también los ayuntamientos tienen siempre el poder de cerrar sus parajes naturales. Me explico. Si el ayuntamiento de Jérica o el ayuntamiento de Chulilla ve que hay muchos escaladores que van a Chulilla a escalar antes de tiempo, o ellos no quieren que haya tanta presencia de gente joven que viene de la capital o de pueblos cerca de Valencia, a esas poblaciones que son sensibles, que vive mucha gente mayor, es fácil que ellos no quieran que haya tanta gente allí en los primeros días de la desescalada escalando. Pues es fácil que cierren durante unas semanas la zona de escalada si la masificamos. Entonces podemos conseguir un efecto contrario. Así que un poco de sentido común y un poco de paciencia. En cuanto tengamos información más puntual y más precisa, haremos otro vídeo y la compartiremos en redes sociales. Pero de momento esto es lo que os podemos contar. Así que nada, cualquier cosa tenéis el teléfono. Este documento que tenemos aquí lo podemos compartir por WhatsApp. Así que si queréis, nos ponéis en contacto con nosotros al teléfono este que está saliendo aquí debajo, nos enviáis una palabra, info o por favor dame el documento y os pasamos el documento en PDF si no lo tenéis, ¿vale? Así que muchas gracias, ánimo, que ya queda poco y creo que lo estamos haciendo bien. Así que nos vemos.